a todos ustedes por estar aquí un sábado por la mañana tan temprano, lo cual quiere decir que tienen ustedes una de las condiciones que ayer ya trató aquí Antonio González Quintana, y yo voy a hablar de ello también, que es la condición de archivero militante, porque si no, y si no son ustedes archiveros y se están formando o ya están formados en historia, no cabe duda que este es un tema también para la pura militancia. Yo, tal como les puse a Nuria cuando me propuso venir aquí, yo nada más que puedo hablar en este aspecto, en este ámbito del trabajo de los archiveros en pro de los derechos humanos como parte de mi propia experiencia en el trabajo cotidiano de los distintos archivos en los que he trabajado y especialmente en el que ahora dirijo. Por eso les comentaré a ustedes brevemente el tema relacionado entre documentos, archivos y fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo desde la perspectiva del Archivo Histórico Provincial de Málaga. No es un tema que haya elegido ni que hayamos elegido porque es de plena actualidad. De hecho, ayer viniendo en el tren todavía leía unas polémicas sobre si esto se debía ya olvidar de una vez o no. Pero para ver cómo podemos trabajar de los archivos, desde un archivo histórico provincial en concreto, tengo que hacer unas pinceladas para que ustedes nos entiendan sobre el pasado. El pasado es otro que la pérdida de documentos. Ahí tienen una imagen, todas las que voy a presentar no están sacadas de buscadores de internet, son fruto de mi propio trabajo. El pasado ha sido la pérdida de documentos, la destrucción sistemática, el abandono, la incautación por parte de todos, insisto, también, y el miedo también de los archiveros, obviamente. ¿Cuál es el presente? El presente es ese también que ven. Este es un archivo, un juzgado, digo el pecado y no el pecador. El presente son esas rémoras del pasado convulso, así se intitula hoy nuestra sesión. El presente es no tener recursos. El presente sigue siendo la incomprensión hacia el valor del documento. El presente en la dispersión de documentos, salvo excepciones. El presente es una ausencia de coordinación entre archivos para tratar el tema de los derechos humanos, algo que Antonio también expresaba analizando los principios que esperemos que pronto se aprueben. Pero el presente sigue siendo la incomprensión por parte de quienes son los responsables políticos de la administración de archivos, todos. El presente también es la incomprensión que a veces se manifiesta incluso con cortapisas en el trabajo cotidiano de los archiveros. El presente también es la incomprensión de lo que yo califico como pseudo-historiadores. El presente es la incomprensión, en muchos casos, de las mismas asociaciones de víctimas. Ahora explicaré cómo hay que llevar un poco a reconducir este tema. Y el presente es un problema muy largo, por eso digo etcétera. Desde luego, creo yo, desde hace algunos años, los archivos están siendo considerados como instituciones que realizan un servicio al ciudadano también en el aspecto de los derechos humanos. También en nuestro país, aunque no se difunda mucho este aspecto. Los archiveros así lo llevamos entendiendo largo tiempo y hemos luchado contra todas estas circunstancias e incomprensiones desde hace también ya mucho tiempo. Claro está, muchos otros documentos se han perdido, no solo por la persecución a la que han sido sometidos, sino también a la dejadez, como ven ustedes en esa imagen, la despreocupación, el desinterés de quienes eran los responsables de su producción y gestión. Aquí no estoy hablando de los archivos y de los archiveros stricto sensu. En un primer momento, cuando se produjeron, esto es ya digo, en un juzgado, o por quienes eran responsables de su protección, es decir, Ministerio de Cultura, Consejerías de Cultura de todo tipo y similares, etc. Más preocupados, estos organismos que tienen la materia sobre los archivos, más preocupados durante la transición y en los posteriores años de bonanza económica de otros aspectos que daban más luminosidad a la gestión de la cultura. Y eso sería hablar mucho rato sobre ello. ¿Cuál es el futuro?
El futuro tiene que ser este. El futuro, eso es una imagen de uno de los depósitos del Archivo Histórico Provincial de Málaga, donde precisamente está esa documentación que ustedes han visto en imágenes anteriores. El futuro tiene que ser un futuro con recursos humanos y presupuestarios suficientes. Una de las recomendaciones que ayer, uno de los principios, mejor dicho, que ayer Antonio citaba, también va por ahí. El futuro tiene que ser una adecuada gestión documental, y ahí los que están estudiando archivística o sean archiveros ya saben a lo que me estoy refiriendo. Y el futuro tiene que ser también la resolución de los problemas relacionados con el acceso en relación con los derechos humanos, a lo que también ayer hicimos aquí referencia. Mi propia experiencia personal lo ha sido al compás de los cambios y de la aplicación de la función social de los archivos que ha acaecido en España. Mi propia experiencia comenzó en el tema que aquí tratamos, ya por el año 1984 en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Allí me enfrenté a las primeras consultas y peticiones de documentos para la compensación, recuperación de grados y pensiones de carabineros, guardia de asalto, miembros del Ejército Republicano, que Antonio también se acordará cómo entonces se tuvo que hacer, precariamente. Esta era la documentación que nos encontrábamos para realizar esas funciones. Posteriormente tuve la experiencia en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Allí me enfrenté a otra realidad, la de los campos de trabajo forzoso, también los campos de concentración, que también los hubo en España, que no quedaba nada. Y el tema en Sevilla era algo tan delicado como el campo de trabajo forzoso de las marismas del Guadalquivir, donde los presos desecaron aquella marisma, otras cosas para los productores de arroz. De hecho, se conoce como el canal de los presos. No hay documentación, ahora va apareciendo algo y se están haciendo estudios al respecto. Y desde luego la experiencia que yo traigo aquí es la más reciente, quizá donde más hemos sufrido y sufrimos los archiveros, que es en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. ¿Qué ocurre? Esta es nuestra sala de consultas, llego ya al uso de los documentos. En Málaga hay un elenco de investigadores que habían trabajado y lo siguen haciendo sobre la guerra civil y el franquismo de manera muy avanzada, que conocen muy bien las fuentes documentales, su tratamiento y su epistemología. Además, están comprometidos también con las normas de los archivos. Esto es fundamental. Son Fernando Arcas, Lola Ramos Palomo, Encarnación Barranquero, muchos de ustedes los conocerán. Por otro lado, en Málaga se dan unas circunstancias que es el surgimiento de varias asociaciones de memoria histórica en toda la provincia de Málaga que demandaban conocer, saber, sobre todo, dónde estaban sus familiares desaparecidos. Estoy acotando mucho el tema, ya estamos hablando de familiares desaparecidos. Por otro lado, en Málaga hay dos tremendos sucesos durante la Guerra Civil muy mal conocidos, creo yo. Por un lado, lo que se llama la carretera de Almería, que fue un éxodo de la población masivo en los 2 días previos a la entrada de las columnas de los ejércitos fascistas, porque había las más alemanes, italianos y el ejército de Franco. Allí no hubo evacuación alguna, las circunstancias políticas no las voy a explicar aquí, y eso fue tremendo. Mucha gente quedó en cunetas de esa carretera de Almería. Y el otro gran suceso son las varias fosas comunes en el antiguo cementerio de San Rafael de la ciudad de Málaga. Nosotros, conociendo todas estas circunstancias, ya hace muchos años elaboramos esta exposición, Los años convulsos, 1931-1945, precisamente por algo que yo he dicho. Los archivos teníamos que darnos a conocer qué documentación, qué posibilidades o qué no hay, porque ahora hablaré de ello. No seré yo quien me atreva a tratar aquí el asunto de la relación entre los archivos y la defensa de los derechos humanos, habiendo oído ayer la magnífica exposición de Antonio González Quintana y teniéndolo aquí presente además los miembros de la asociación. No obstante,
Nosotros también, el Archivo Histórico Provincial de Málaga, siendo conscientes de todas estas circunstancias y de ese movimiento internacional en pro del trabajo entre archivos, archiveros y defensa de derechos humanos, organizamos, me parece que ya fue en el año 2011, unas jornadas, un seminario internacional sobre archivo y derechos humanos, donde participaron también las asociaciones de víctimas. Debo recordar algunos aspectos de este binomio, archivos y derechos humanos, sobre todo en relación con la desaparición, casi siempre provocada, de documentos, pero también por la inquina del tiempo. Esos documentos no han desaparecido, pero si están como los ven, para poco sirven. Aparte, claro, hay roedores, insectos, bacterias de todo tipo. Por otro lado, los archiveros somos conscientes y además lamentamos profundamente la pérdida de los documentos. ¿Por qué? Porque otras cosas es parte de nuestra profesión. Los archiveros sufrimos ante esas pérdidas y debemos suplir la carencia de información con documentos alternativos que puedan facilitar los actos jurídicos y administrativos perdidos, como ayer nuestro colega portugués apuntó. Por supuesto que el historiador lamenta la pérdida de fuentes documentales, esos recursos imprescindibles para conocer los procesos históricos. Pero también la destrucción de archivos es una lesión de derechos humanos, de todos aquellos derechos cuyo ejercicio quedaba vinculado a la existencia o no de un determinado documento. Nosotros y las asociaciones de víctimas, al menos en la provincia de Málaga, son conscientes ya del uso de los archivos, de lo que aporta o no la existencia de determinados documentos, con lo cual los tenemos como grandes aliados. La aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que tiene un nombre muy largo, como ustedes saben, la Ley 52/2007, realmente fue para nosotros, iba a decir la palabra fraude, pues sí, esperábamos mucho más de ella, digo, desde el punto de vista de los archivos, para ayudarnos en el trabajo cotidiano. Pero yo creo que no importa mucho, no hay mucha importancia por conocer las fuentes documentales de ese pasado que en España todavía es bastante reciente. Un pasado que es historia, pero que también es memoria. La memoria histórica lleva implícita, no me voy a meter en ello cuando aquí hay especialistas, la memoria histórica lleva implícita no solo conocer los hechos y que los historiadores puedan interpretar el pasado, sino también facilitar a las víctimas y sus descendientes los datos suficientes para recordar, rememorar, solicitar reparaciones, justicia o recuperar los restos de sus familiares para darle la sepultura, el enterramiento que cada cual considere. Eso, como veremos, es la representación de una de las fosas comunes en un pueblo cercano a Málaga y que, gracias a los documentos de los archivos, se pueden identificar los cadáveres, que no siempre es fácil. Cuando digo lo que es memoria histórica, también es esto, recuperar unos cuerpos y que, en un cementerio municipal, pequeño como son estos, al fin y al cabo te entreguen una caja con unos restos. Pero tal vez lo más importante es que quienes fueron y son víctimas de hechos violentos pueden encontrar la utilidad de los documentos para conocer el pasado de un familiar, de un amigo o de uno mismo. Sin memoria, individual ni colectiva, los hechos del pasado pueden volver a ser reproducidos. Y los archivos, a mí no me cabe duda, son los lugares de la memoria. Custodian los hechos y con ello custodian el pasado, pero sobre todo custodian las pruebas. Tal vez los archivos deberían estar reconocidos como esas instituciones que son escudos contra el olvido. Al menos así lo apreciamos en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. No obstante, el trauma de los archivos y los archiveros es permanente, no solo por esa destrucción que hemos visto. Aquí, esto es del libro La Biblioteca Nacional en Guerra, y son documentos que en el mismo frente ya están ahí a ver qué pasa, probablemente se destruyan. Pero también hay que contar, y a nosotros, a las asociaciones de víctimas, se lo decimos, que en muchos casos no se produjeron documentos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en los momentos convulsos
donde la estructura administrativa y judicial desaparece, no se producen documentos, no existe el funcionario o la autoridad que pueda expedirlos, o no se quieren realizar precisamente por no dejar testimonio de la barbarie. Con frecuencia, en el Archivo Histórico Provincial de Málaga debemos informar sobre ello. Nunca se podrán encontrar los documentos que indiquen en qué lugar están los cuerpos de los asesinados en las cunetas o en la salida de los pueblos. Ese documento nunca se elaboró. No obstante, se puede recuperar la memoria escrita de una manera diferente. En otros casos son bien conocidos por los archiveros y también por los secretarios judiciales el problema de la pérdida de documentos o que nunca se hicieran en los registros civiles. Lamentamos ese desconocimiento, pero también lamentamos que las administraciones públicas no entiendan que existen en nuestros archivos, también un archivo histórico provincial, lo que de manera global y desde hace ya mucho tiempo se llaman los nuevos usuarios. En esta categoría de nuevos usuarios hay un colectivo importante que es el de las víctimas y que como no se reconoce, pues no tenemos ayuda ninguna para poder tratar especialmente a estos casos, que en el caso de la provincia de Málaga son numerosos. También hemos observado, y desde el Archivo Histórico Provincial lo vemos, que todavía a un archivo se va con temor. Se va con temor porque piensa que la consulta de determinada documentación le puede acarrear represalias y problemas. En definitiva, comprobamos que cuando aquellos individuos se acercan a un archivo con este tema de la memoria histórica, tienen el miedo a abrir la caja de Pandora de cada familia, de cada individuo y a la aparición de los fantasmas con los que se ha convivido. Por lo tanto, no siempre eso de que el acceso provoca alegría es un axioma aceptable. ¿Qué ocurre? Esto es de un archivo, yo así lo recogí. Aquí un funcionario de este juzgado, no voy a decir cuál, tuvo el prurito de no destruir estos legajos que estaban calificados en su momento para ser destruidos y que son fundamentales para la memoria histórica en la actualidad. ¿Qué fuentes documentales empleamos como alternativa para el hecho de las fosas comunes en Málaga? Por un lado, digo que la documentación es dispersa, compleja y siempre en malas condiciones de conservación. Hemos empleado para ello los expedientes penitenciarios. Hay una carta de un preso que obviamente para más simple tenía que ir de esta manera, ¿no?, con estos elementos. Hemos utilizado los expedientes penitenciarios hoy conservados en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, procedentes de la Prisión Provincial de Málaga, la Prisión Provincial de Mujeres de Málaga, la Prisión de Partido de Antequera, la Prisión de Partido de Ronda y el Centro Geriátrico Penitenciario. Hemos utilizado los expedientes judiciales militares conservados en el Juzgado Togado Militar de Málaga, los expedientes de traslado de cadáveres al Valle de los Caídos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Málaga procedentes del Gobierno Civil. Hemos empleado los libros registros de movimientos y traslados de presos, también procedentes del Gobierno Civil y hoy conservados en nuestro archivo. También parte de los registros civiles, no los libros registros, que la mayor parte de las veces se conservan en los propios registros civiles, sino algo que hemos recogido sistemáticamente, que son los expedientes de registro civil, que en muchos casos dan muchísima más información. En el ámbito municipal han sido empleados los libros de actas capitulares, los registros de enterramiento y poco más. Estos son todo, bueno, estos son documentación. Sí quiero llamar la atención al uso de la fotografía histórica. En el caso de la fotografía aérea hemos empleado lo que es llamado el vuelo americano, una cartografía fotográfica realizada entre los años 56 y 57, porque si bien este es un pueblecito pequeño de Málaga, ven que hay una expansión urbana pequeña, Por lo tanto, para localizar fosas y enterramientos hay que ir a las imágenes recientes a cuando ocurrieron los hechos.
Si esto pasa con un pueblo pequeño, con su expansión, imagínense en poblaciones donde en Málaga todo se ha construido con grandes bloques. Otra cosa que hemos utilizado de aquí es fotografías antiguas para reconocer realmente cómo eran las localidades cuando los hechos del fusilamiento, la salida del pueblo ocurrían. Hemos creado una metodología de trabajo con los historiadores y con los grupos de investigación, con las asociaciones de víctimas. Y este trabajo de colaboración entre archiveros, arqueólogos, historiadores y asociaciones, yo creo que ha dado importantes frutos en la provincia de Málaga, lo cual ha permitido no solo el avance en la investigación histórica, sino también la ayuda a quienes buscaban antecedentes personales o familiares. El desarrollo de trabajos que combinan el procedimiento de la ciencia arqueológica y la investigación de documentos conservados en los archivos ha permitido abordar los trabajos de localización de fosas, el tratamiento arqueológico, la exhumación y, en algunos casos, la identificación de cuerpos. La colaboración y comprensión entre todas las partes es sumamente necesaria, pues en muchas ocasiones esa memoria no era conservada ni tan siquiera por familiares ni las propias víctimas. Aludo, y ya termino, a esta metodología se aplicó en primer lugar y está siendo adoptada en el resto de España e incluso en algunos países de América Latina en el cementerio de San Rafael de la ciudad de Málaga. Voy a poner algunas imágenes, son muchas de ellas terribles, de el trabajo abordado en el cementerio, salió en la prensa y todo. ¿Qué ocurría? Los trabajos realizados en el cementerio de San Rafael se hicieron entre octubre de 2006 y octubre de 2009. Se han recuperado restos óseos de 2.840 personas asesinadas entre 1937 y 1957, según la información que aportan las fuentes documentales. Las fuentes documentales permiten, no obstante, elaborar una relación nominal de casi 4.500 víctimas de la represión, fusiladas allí en el cementerio. Estos trabajos han confirmado que el cementerio de San Rafael tiene las fosas comunes más grandes de España como resultado de la guerra civil. Dentro del recinto se localizaron 9 complejos funerarios, estoy mostrando algunos de ellos, y las fuentes documentales han permitido además conocer que familiares de 630 fusilados obtuvieron permiso para, previo pago, exhumar los cuerpos. Los documentos de los diversos archivos también han permitido conocer que casi un centenar de individuos se convirtieron en objeto de estudio de neurólogos y forenses, y que un número indeterminado de los restos mortales de individuos fueron trasladados al Valle de los Caídos sin conocimiento ni autorización de los familiares. La acotación de la zona arqueológica se determinó para ello también empleando algunos testimonios orales. Estos siguen siendo las fosas de San Rafael. Aquí un cráneo con un tiro de gracia. Este es un pueblo. No voy a hablar de todos los pueblos donde se han ido haciendo estos trabajos con la misma metodología y empleando los documentos del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Pero como yo he dicho que es importantísimo la difusión, nosotros nos lanzamos a preparar una exposición que se llamaba así, Memoria Histórica en la Provincia de Málaga, Arqueología y Documentos. Se hizo en el archivo, pero la hemos hecho itinerante a 17 pueblos, no solamente de Málaga, sino también uno de ellos de Sevilla, donde se está empezando a trabajar en este tema. Consistía en una serie de paneles explicativos, empezando qué es un archivo y la metodología de trabajo. Y se ponían vitrinas con documentos originales de todas esas tipologías que yo he dicho. En este caso, un batallón de trabajadores, un expediente penitenciario. También se pusieron objetos procedentes de las exhumaciones de distintas fosas comunes de Málaga, no solamente San Rafael. Estas
fue la inauguración en el archivo y para que vean un poco cómo era la exposición. Todo esto pensado para que hiciéramos, Ana Díaz, la responsable conmigo de la exposición esta, íbamos un poco como las misiones pedagógicas. Nosotros montamos, desmontamos, los servicios operativos se llevan las vitrinas, en fin. Y lo que sí hacíamos es que en cada localidad adaptábamos la documentación a ese lugar. Porque, como veremos en alguna... Aquí, por ejemplo, un pequeño pueblo de la Sarquía malagueña, estas señoras, hijas y hermanas de desaparecidos en las cunetas del pueblo, pues las vemos alegres porque por primera vez veían documentos que daban fe de lo que había ocurrido. Y eso para nosotros era importante, la emoción de encontrarse con un documento, con una huella dactilar o con el hecho documentado. Además, esta itinerancia la completábamos con charlas, conferencias, que se pudieran entender qué son los archivos, para qué sirven y qué hacemos. Por cierto, esta exposición hasta estos días en San Feliu de Guíxols nos lo han pedido, solamente los paneles. Y ya termino con algo que yo creo que es importante y es el camino. Quizá las palabras que mejor puedan reflejar lo que se ha intentado expresar aquí y lo que intentamos trabajar, al menos en el Archivo Histórico Provincial, son aquellas que nos envió al Archivo Histórico Provincial de Málaga el nieto de alguien que murió en una cárcel malagueña y cuya copia del expediente fue solicitada y remitida por el archivo. Les cito: muchísimas gracias de todo corazón. Hacéis una labor muy importante para todas estas familias que necesitan conocer la verdad. Muchas gracias de nuevo de mi parte y de toda mi familia. Y muchas gracias a ustedes.